¿Qué tienen en común un compositor en Venecia, un noble en Versailles y un músico en Dresde? Imagina esto. 3 escenarios distintos, 3 culturas diferentes, pero un mismo objetivo: llevar la música a un nivel nunca antes visto. Nos encontramos en el corazón del barroco, en el periodo conocido como el Barroco Medio. Es una época en la que la ópera se convierte en el centro del universo musical. Los contrastes dramáticos y la teatralidad dominan, y la improvisación se vuelve tan importante como la partitura. En Venecia, Francesco Cavalli desató la locura. Sus óperas eran tan adictivas que la gente vendía hasta sus joyas por una entrada. El recitar cantando era una montaña rusa de emociones, lágrimas, risas y hasta duelos entre el público. Y todo por el precio de una entrada. En Versailles, Jean-Baptiste Lully convirtió la música en un ritual del poder. Sus tragedias líricas no eran solo espectáculos, eran ceremonias que glorificaban al Rey Sol, Luis XIV, que bailaba como un dios, pero cualquiera que osara desafiarlo desaparecía. Mientras tanto, en Dresde, Heinrich Schütz jugaba con fuego. Sus cantatas mezclaban corales luteranos con el estilo italiano, un acto de rebeldía que podría haberlo enviado a la hoguera. Pero no fue así, porque en el barroco la música no tenía límites. Este fue un periodo de contrastes brutales: lujo y guerra, fe y conspiración, genialidad y locura. Y al final de este viaje te revelaremos la paradójica historia del hombre que murió en una nota. Bienvenidos al fascinante mundo del Barroco Medio, donde cada nota escondía un secreto y cada secreto una revolución. Corría el siglo XVII. Europa ardía. La reforma protestante y la contrarreforma católica no eran solo guerras de fe, eran guerras de sonidos. La Iglesia Católica contrataba compositores para crear misas que hipnotizaban a las masas. Los protestantes respondían con corales que incitaban a la rebelión. Y los nobles pagaban fortunas por óperas que los hicieran parecer dioses. Se empezó a usar la llamada teoría de los afectos, una ciencia para manipular emociones a través de la música. En ese momento parecía magia tal vez, pero era pura psicología del siglo XVII. Esta teoría había surgido ya durante el barroco temprano, sosteniendo que la música puede expresar y provocar emociones específicas en el oyente. Por ejemplo, modulación y tonalidad, mayor para la alegría, menor para la tristeza. Ritmo, rápidos para la excitación, lentos para la melancolía. Melodía, ascendentes para la exaltación, descendentes para la tristeza. Dinámicas y texturas, contrastes marcados para enfatizar diferentes estados emocionales. René Descartes afirmó que los afectos son estados del alma surgidos de la interacción entre cuerpo y mente y que estímulos externos como los sonidos pueden modificarlos. Un ejemplo es la obra Musikalische Exequien de Schütz, compuesta para el funeral del príncipe Enrique II de Reuss-Gera, que usa disonancias, cambios armónicos dramáticos y tensiones para expresar el lamento y la angustia e intensificar el dolor de la muerte. Veremos cómo Italia, Francia y Alemania libraron sus batallas musicales, pero antes, una curiosidad. ¿Sabías que la palabra barroco nació como un insulto? En el siglo XVIII, los puristas querían enterrar el estilo barroco. Lo llamaban anticuado, extravagante e incluso vulgar. Los críticos señalaban una obra musical y decían: esto es barroco, pero no era un elogio, era como decir: esto es recargado, exagerado, ridículo. La palabra barroco proviene del portugués barroco y se utilizaba para describir una perla irregular, deforme o imperfecta. En una época que valoraba la simetría y la pureza, estas perlas eran consideradas defectuosas, sin saber que su rareza las hacía únicas. Lo mismo pasó con la música barroca. Sus ornamentos excesivos, sus contrastes dramáticos y su intensidad emocional parecían una aberración para quienes adoraban la sobriedad del clasicismo.
Pero había un problema. La gente no podía dejar de escucharla. Las óperas de Händel, los conciertos de Vivaldi, las fugas de Bach eran demasiado poderosas para ser ignoradas. Lo que aquellos críticos no entendieron es que el barroco no era recargado, era atrevido. Y esa perla irregular que despreciaron terminó brillando más que muchas de las joyas perfectas de su tiempo. Durante el barroco medio, la ópera evolucionó hacia el desarrollo del bel canto, un estilo donde la voz humana se convertía en un instrumento de precisión milimétrica y ornamentos imposibles. Se consolidó la separación entre recitativos y arias, donde los recitativos, como diálogos rápidos y secos, servían para avanzar la trama. Pero cuando llegaba el aria, el tiempo se detenía. Los cantantes improvisaban coloraturas tan complejas que el público enloquecía. Pero tras tanta grandilocuencia, había un héroe anónimo: el bajo continuo, un sistema de acordes que sostenía la música como una columna vertebral. Sin él, las arias colapsarían, los recitativos se desmoronarían y las divas quedarían en silencio. ¿Sabías que el bajo continuo era una improvisación en vivo? En cada ejecución podía ser diferente. Se basaba en un plan armónico muy específico, pero dejaba una gran libertad a la interpretación. Entre 1600 y 1750, el barroco fue una época de una creatividad desbordante, que hoy dividimos en 3 etapas para su mejor comprensión. Nos enfocaremos en la más audaz, el barroco medio. Pero antes, veamos brevemente las características de cada una. Barroco temprano, el experimento radical. En Italia se inventa la ópera, los instrumentos buscan su voz y todo suena como un caos glorioso. Barroco medio, la edad de oro, el éxito. Aquí, la ópera se vuelve un fenómeno masivo, los compositores son estrellas y la música se convierte en propaganda de lujo. Barroco tardío, el clímax, el punto más alto. Bach y Händel elevan la música a catedrales sonoras, pero esa es otra historia. Hoy, el protagonista es el barroco medio, el periodo donde la música dejó de ser un arte de élites para convertirse en un espectáculo de masas. ¿Cómo lo lograron? Viajemos a los 3 reinos que lo hicieron posible: Italia, Francia y Alemania, cada uno con sus características particulares y muy diferentes. En 1637, Venecia presenció una revolución cultural con la inauguración del Teatro San Cassiano, el primer teatro de ópera público del mundo. La ciudad se consolidó como la capital mundial de la ópera, atrayendo a compositores, músicos y aficionados de toda Europa. Este hito permitió que la ópera, antes reservada para la nobleza, se convirtiera en un espectáculo accesible para el público general. La entrada costaba solo una moneda, democratizando el acceso a la música y al teatro. Y así, el recitar cantando se convirtió en el primer fenómeno viral de la historia. Francesco Cavalli, junto a Monteverdi, fue el compositor de ópera más importante del siglo XVII. Nacido como Francesco Caletti en 1602, Cavalli adoptó el apellido de su mecenas, Federico Cavalli, al entrar en la capilla de San Marcos en Venecia. Su talento vocal y musical lo llevaron a ser organista y maestro de capilla, además de un prolífico compositor de óperas. Cavalli jugó un papel decisivo en la difusión de la ópera en Italia y más allá, con óperas como Egisto que fueron interpretadas en lugares tan distantes como París y Viena. Sus obras, caracterizadas por una gran expresividad y melodía, consolidaron la ópera como una forma de arte popular y sentaron las bases para futuros compositores. Cavalli también realizó contribuciones significativas a la música sacra, como se evidencia en sus Musiche Sacre y su Misa de Requiem, pero fue en el ámbito de la ópera donde su influencia fue más profunda y perdurable, estableciendo las convenciones vocales y dramáticas que definirían el género en los siglos venideros. Otro compositor que emergió como una figura musical de renombre fue Antonio Cesti. Nacido como Pietro Cesti en Arezzo, su camino lo llevó a la vida religiosa y a la vez a convertirse en un compositor, cantante, director de orquesta y organista destacado. Cesti se destacó en la escuela veneciana como uno de los compositores más importantes, junto a Pier Francesco Cavalli. Las cortes europeas, como la de Innsbruck y Viena, también disfrutaron de su genio.
Sus óperas, que suman más de 100, destacan por su estilo delicado y puro, con melodías aireadas más adaptadas a la música de cámara que al escenario. Obras como Il Pomodoro o Orontea, que alcanzaron gran popularidad. Il Pomodoro fue una ópera espectacular, presentada para la boda del emperador Leopoldo I, que incluía una gran orquesta, coros y elaborados efectos especiales. Su música, influenciada por el bel canto y su propia experiencia como tenor, muestra un suave desarrollo melódico y melodías cantables. Además de óperas, Cesti compuso cantatas de cámara y motetes, consolidando su legado como uno de los músicos más influyentes de su época. Italia no solo inventó la ópera, la transformó en un reflejo fascinante de la sociedad, gloriosa, contradictoria y siempre a la vanguardia de la innovación. Mientras Italia se rendía a la locura creativa, Francia eligió otro camino, el control absoluto. Aquí, la ópera no era solo entretenimiento, era un ritual de poder. Y su gran arquitecto fue Jean-Baptiste Lully, un compositor tan ambicioso que hizo de la música un brazo artístico del rey. A Lully se le considera el fundador y defensor de la ópera francesa. Un dato curioso es que Lully en realidad era italiano, originalmente llamado Giovanni Battista Lully. Su trayectoria para convertirse en músico de Luis XIV fue resultado de una combinación de talento, oportunidades y astucia. Llegó a Francia a los 14 años para ayudar a Mademoiselle de Montpensier a perfeccionar su italiano. Pronto destacó como bailarín y violinista, capacidades que lo coloraron al servicio del rey, con quien compartía su pasión por el baile. En la corte trabajó de la mano de Molière, creando obras de tal éxito que obtuvo el privilegio del rey para crear la Académie Royale de Musique, estableciendo su monopolio absoluto sobre la música teatral en Francia. Lully inventó la tragédie lyrique, óperas donde la poesía, la danza y la música se unían para glorificar a Luis XIV. Eran propaganda disfrazada de arte. Cada coro era un himno al rey, cada aria un discurso, y cada nota una orden de obediencia. La frase del rey Luis XIV, "El Estado soy yo", refleja el absolutismo del monarca en ese momento. Pero no todo fue pompa. Lully era un estratega despiadado. Monopolizó los derechos de la ópera en Francia, espió y aplastó a sus rivales. Pero una situación personal que produjo la desconfianza del rey provocó un distanciamiento y empezaba a debilitarse. Esto dio lugar a que un joven François Couperin se fuera abriendo paso hacia su ascenso. Aunque su auge fue en el barroco tardío, sus primeras obras como Les Nations ya mostraban un estilo único, contrapunto riguroso mezclado con ornamentos muy delicados. Aunque es más reconocido por su música instrumental, también realizó contribuciones significativas al repertorio vocal sacro, incluyendo el motete. Durante el barroco medio, el motete se dividió en dos tipos: los petits motets, que eran composiciones sacras con acompañamiento de bajo continuo, y los grands motets, que incorporaban una orquesta completa. La ópera francesa y el motete, como reflejo del poder absoluto de Luis XIV, dejaron un legado en el que el arte y la política se fusionaron en un acto de dominación cultural, manteniendo un estilo que resonó incluso hasta la Revolución Francesa. Mientras Francia e Italia luchaban por el poder, Alemania hacía algo más audaz: fusionar la fe y el arte en el nuevo estilo de composición. Aquí, la música no era para reyes, era para Dios, y su profeta fue Heinrich Schütz. Schütz viajó a Italia para estudiar con Giovanni Gabrieli y Claudio Monteverdi. Al regresar a Alemania, fusionó el drama italiano con las tradiciones corales luteranas. El resultado de esta audaz mezcla fue una obra que nunca antes se había oído: Der Auferstehung Jesu Christi, con ángeles cantando como si estuvieran en el escenario de una ópera y una intensidad emocional que sacudía las iglesias. Schütz, incorporando este nuevo estilo, encendió una chispa que transformó la música sacra alemana para siempre. Pero el verdadero legado alemán fue la cantata, una obra que no solo transformó la música sacra, sino que se convirtió en un vehículo poderoso para la fe. Imagina esto: cada domingo las iglesias se llenaban con coros celestiales que hacían vibrar las paredes. Estas cantatas no solo narraban historias bíblicas, sino que invitaban a la congregación a participar activamente, a cantar junto al coro y a formar parte del relato divino. Es importante señalar la diferencia entre el coro
que es una composición para ser interpretada por un conjunto de cantantes profesionales o semiprofesionales, y el coral, que es la canción religiosa escrita para ser interpretada por toda la congregación, ya que esta distinción es clave para comprender cómo la música en las iglesias protestantes fomentaba una conexión directa entre la comunidad y la fe. Mientras que el coro ofrecía una interpretación especializada, el coral invitaba a cada persona a participar activamente, haciendo que todos vivieran la fe a través de la música. La cantata no era solo una composición, era un medio poderoso que fortalecía la identidad protestante, unía a la comunidad y resistía las influencias de la Contrarreforma católica. Aunque no estamos centrados en este país, es importante mencionar que, mientras Alemania rezaba, Henry Purcell en Inglaterra estaba haciendo algo radical: mezclar teatro y música sacra. Sus obras como Dido y Eneas eran joyas pequeñas, pero tan innovadoras que hasta hoy se escuchan sus ecos. Sin embargo, Inglaterra guardaba una sorpresa mayor, pero esa historia pertenece al barroco tardío, donde un tal Händel lo cambiaría todo. Al principio prometimos contarte la paradójica historia del hombre que murió en una nota. Ahora es hora de revelarla. En 1687, el mundo de la música barroca se vio sacudido por una de las ironías más crueles de la historia de la música. Jean-Baptiste Lully, el compositor favorito de Luis XIV, encontró su fin de una manera que parecía sacada de una cruel ironía. El 8 de marzo, Lully dirigía un Te Deum para celebrar la recuperación del rey Luis XIV, que se había librado de una grave enfermedad. Se cree que había sufrido una infección en sus piernas, lo que lo había dejado postrado en cama durante varios meses. Esta enfermedad fue tan seria que en algunos momentos se temió por su vida, lo que generó gran preocupación en la corte y en todo el reino. Durante una solemne celebración en la corte de Versalles, Lully dirigía con su característico fervor, marcando el compás con un pesado bastón de ébano, símbolo de su autoridad y pasión por la danza. En un descuido, el bastón se desvió y en lugar de golpear el suelo, impactó violentamente contra su propio pie justo al momento de marcar una nota. A pesar de las recomendaciones médicas de amputar el pie para salvar su vida, Lully se negó, temeroso de perder la capacidad de bailar. La herida, aunque inicialmente parecía menor, se infectó rápidamente. En tan solo 12 días le costó la vida. Lo más irónico de esta tragedia es que Lully, conocido por su energía y vitalidad, murió a causa de un accidente relacionado con su propia pasión por la música y la danza. El hombre que dominó el arte del control y el poder murió por una casualidad.